mucho fruto al 100 por 1. Hoy oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, porque quiero ser un hacedor de tu palabra y no solamente un oidor. Quiero estar lleno de esa palabra de vida que tú tienes para mí esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tengo una palabra acá que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Y está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Gloria a Dios. Mejor leamos desde el versículo 1 en el primer libro de Samuel. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla ahí y leer con nosotros. Si no, pues en las pantallas tenemos ahí los versículos también, las citas que vamos a usar para que podamos leer y llenarnos de esa palabra. Dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del norte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué tal tan convencido él, no? ¿Sí están leyendo la historia ahí? Déjenme les recreo un poquito así como para estar bien en contexto. Un hombre llamado Elcana tenía 2 esposas. ¿Sí están ahí? Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos con Elcana, pero Ana no había podido tener hijos y eso traía mucha amargura a su corazón, porque en el contexto que se escribió esto o que ocurrió esto, el honor de una mujer era tener hijos, y entre más hijos tuviera, pues en la sociedad era más aceptada. Así que el hecho de no tener hijos, esto implicaba un rechazo, un dolor muy profundo y una amargura para Ana. Ana estaba muy triste por esa razón. Aparte de todo, su rival, como la describe la Biblia, Penina, la humillaba todo el tiempo porque no tenía hijos y ella sí. Y cada año subían a ofrecer sacrificios a Dios, Elcana y su familia, y Penina todo el tiempo la mortificaba. Se burlaba de ella, la criticaba porque no podía tener hijos, se sentía superior. Y Ana, dice la palabra, que estaba muy triste y no comía, porque eso le pasa también a las personas que están muy tristes, se les quita el apetito. Si es así o no es así. Entonces Elcana, su esposo, le dijo: Penina, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? Y entonces le dice: ¿no crees que soy yo mejor que 10 hijos que tengas? O sea, él tenía ahí un complejo de superioridad y pensó él, o no sé, o le trató de decir a ella que él era mejor que tener 10 hijos, pero no era así. El vacío de su corazón, la tristeza, el dolor de no tener hijos la embargaba. Sigue leyendo conmigo el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí era el sacerdote, recuerden, Elí la observaba. Estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Sí? Métanse en la escena un poquito. Ella está llorando, muy amargada, destrozada delante de Dios, y está orando en silencio. Entonces solo se ve cuando hace como, ¿sí? Algo así. Entonces Elí la observa y dice: está borracha. Esta mujer está borracha, porque no se escuchaba sonido de su boca. Su oración era silenciosa. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahora escucha. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Amén. Y creo que conoces el desenlace de la historia. Hace un momento, cuando presentábamos a Helen, hablábamos de Samuel. Es esta misma historia, porque la petición que hizo Ana delante de Dios fue: dame un hijo y yo te prometo que lo consagraré a ti si me das un hijo varón. Dios le respondió, porque ¿cuántos saben que Dios responde a nuestras peticiones? Y más como ella estaba quebrada, destrozada delante de Dios, Dios le responde a través de Elí. Elí le dice: bueno, mujer, ya no estés más así, ya no estés más triste, levántate y que Dios haga contigo conforme a la petición que has hecho delante de Él. Y dice la palabra que Ana se levantó, comió y ya no estuvo más triste. Escucha esa palabra tan poderosa: y ya no estuvo más triste. Y luego sabes que nació Samuel, ella lo consagró a Dios, y no fue cualquier persona. Samuel, el gran Samuel, el profeta de Dios que marcó la historia, que es súper importante en el desenlace bíblico. Samuel, quien ungió a Saúl por rey de Israel, quien posteriormente unge al rey David, ¿cierto? Como rey de David. Era un hombre grande, un hombre poderoso en esta tierra, un hombre de Dios. Dios le cumplió, o Dios escuchó la petición que Ana hacía delante de Dios, delante de él, y Ana pudo quedar embarazada. Pero quiero concentrarme en esa parte del último versículo que leímos, porque es poderoso. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. A eso la palabra de Dios le llama fe. Porque aunque no estaba su hijo ahí, la petición que había hecho aún no se había dado. Ella apenas acababa de terminar su oración cuando tuvo el diálogo con Elí, el hombre de Dios, y se levantó. Y aunque no tenía materializada esa petición que había hecho, ella tenía una palabra de parte de Dios, porque Dios habló a través del hombre que Dios había puesto ahí, que era el sacerdote Elí. Y yo no sé si tú sabes, pero Dios podía hablarte a través de esas personas que Dios pone para predicar su palabra. Y muchas veces ellas traen una respuesta, no porque sea de ellos, sino porque es Dios a través de ellos. Y una palabra que se pronuncie de parte de Dios puede cambiar todo en la vida de alguien, todo. Y esa palabra es suficiente, porque ella salió, se fue, y dice la palabra que se fue feliz. O mejor, la tristeza ya no estuvo más en ella, estuvo tranquila, porque aunque no tenía aún el milagro, ya tenía la palabra. Y cuando tú tienes la palabra, es suficiente. ¿Sí lo crees?
Una palabra es suficiente, porque en la palabra está todo lo que tú necesitas. En la palabra está la respuesta. Y la palabra produjo en Ana alegría. La palabra que Dios habló por medio de Elí quitó la tristeza de su corazón, porque fue eso lo que ocurrió. Y entonces ella ya no estuvo más triste, se fue a su casa dando por hecho que Dios había respondido su oración. Eso es fe. Cuando tú das por hecho que Dios te habló y que su palabra es suficiente, te vas con esa palabra y sabes que aunque aún tus ojos no lo vean, muy pronto lo verás, porque la palabra de Dios es verdad, porque Dios nunca miente, y cuando Él habla, tú puedes dar por hecho lo que Él dijo. Entonces se va para su casa Ana, contenta, feliz. Me imagino a Elcana mirándola. ¿Y qué te pasa? Luego, ¿no estabas triste? Te vi llorando, no querías comer. No, ella se levantó, comió y se puso triste. Yo creo que Ana le diría a Elcana: no, es que Dios me habló, es que yo le hice una petición a Dios y Dios me la va a responder. Dios ya me la respondió, yo creo que hecho está. Y se fue Ana, y luego pasó todo aquello que ya conocemos. Dios le concedió esa petición. Y me concentro en esa parte. Ana comió y no estuvo más triste. Ana comió y no estuvo más triste. Y esa fue la clave. Realmente esa fue la clave. Porque la alegría es una forma de fe. Tú puedes decir que tienes fe porque estás alegre. Tú no puedes decir algo como: tengo fe, y estás lleno de amargura, y estás lleno de preocupación y de ansiedad, porque la fe no es así. La fe es alegre, porque la palabra que Dios te habla alegra tu corazón. Te alegra. En medio de la situación más difícil que estés, esa palabra alegra tu corazón, porque es la respuesta de Dios. Y si habló el dueño de todo, tú ya puedes estar tranquilo, porque Dios tiene el recurso, Dios tiene el poder, Dios tiene toda su gloria disponible para ti. Pero lo mejor, tiene una buena voluntad para ti, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él quiere lo mejor para ti, siempre querrá darte lo mejor. Por lo tanto, si el Señor te habló, sonríe, porque Dios tiene algo grande y Dios va a cumplir su palabra. Así como cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar, todos se asustaron, pensaron que era un fantasma, y Pedro le dice a Jesús: si realmente eres tú, Jesús, di la palabra para yo salir de este barco y caminar contigo sobre las aguas. Di la palabra. O sea, yo no salgo si no hay una palabra, pero si hay una palabra me arriesgo, me lanzo al agua porque sé que tú me sostendrás. Y Jesús dijo: ven. Y cuando dijo ven, él tuvo la seguridad de salir del barco y caminar sobre el agua, y lo que lo sostuvo a él fue la palabra que Jesús habló. Entonces tú ves un hombre caminando sobre el agua, violando todas las leyes físicas. Lo que no te das cuenta es que hay una ley que se sobrepone, y es la ley de Dios. Cuando Dios habla, es suficiente. Lo imposible puede ocurrir. Cuando Dios te da una palabra, no la desprecies, porque en esa palabra está todo lo que necesitas para que se haga realidad eso que estás pidiendo. Ana llegó delante de Dios con su corazón destrozado. Ella fue llorando delante de Dios y dijo: ya no aguanto más. No sé cómo fue más a profundidad esta oración. Quizá ella, acongojada, desesperada, dijo: Señor, esto es muy duro. Penina todo el tiempo, me humilla todo el tiempo, se está burlando de mí porque no tengo hijos. Yo no soporto esto. De verdad, esto ya se volvió una tortura para mi vida. Y estaba llorando delante de Dios, y lloró delante de la persona de la cual nosotros debemos llorar y contarle las cosas. Porque si hay alguien delante de quien tú puedes derramar tu corazón, es Dios. Es importante que sepas con quién derramar tus lágrimas, porque tus lágrimas no debes dárselas a cualquiera, porque no cualquiera puede entender lo que estás viviendo, y no cualquiera tiene una buena palabra de consejo para ti. Yo sé, Dios pone a veces personas ahí de fe que te van a levantar y te van a dar una palabra de aliento, y gloria a Dios por eso. Personas maduras espiritualmente que te van a ayudar en momentos difíciles de la vida, y por medio de quienes Dios va a hablar, como lo hizo a través de Elí a esta mujer que estaba atribulada. Pero créeme que esas personas por lo general están en la iglesia, no en tus círculos donde te mueves normalmente. Casi nunca están entre tu familia, a menos que sean personas maduras espiritualmente. Casi nunca están en tu círculo de amigos, a menos que esos amigos sean personas espiritualmente maduras. Ellos no tendrán un buen consejo. Ellos no te dirán qué es lo mejor.
no solucionarán nada. Entonces, si tú estás destrozado, si tienes un problema muy grave que hace que tu corazón duela, ve ante Dios, desnuda tu corazón, derrama todo delante de Él y cuéntale las cosas. Una vez le cuentes las cosas y le hables así como son las cosas, el Señor va a dar una palabra y esa palabra alegrará tu corazón. Levántate, come y ya no estés más triste, porque su palabra te sacará de ese problema. Su palabra solucionará ese problema. Ana supo qué hacer. Ella tenía muy claro lo que tenía que hacer en ese momento. Y dice Proverbios capítulo 15, versículo 13: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Entonces, si tú eres feíto, sonríe. Alégrate. Eso es mejor que cualquier otra cosa. El corazón alegre te hermosea. Eres una persona que es feliz, que está alegre todo el tiempo. Es una persona agradable. Una persona con la que da gusto estar y con la que da gusto hablar. Pero cuando esa persona todo el tiempo está amargada y hablando negativamente, tú te das cuenta que alcanzas a tomar algo de él y resultas tú también así, como con la misma actitud, porque eso se transfiere. El corazón alegre, dice la palabra, hermosea el rostro. Por lo tanto, creo que Ana se levantó de ahí con un semblante diferente. Yo creo que su esposo la vio y dijo: uy, pero ¿qué pasó acá? Porque estaba feliz, claro. Ahí sí dijo: vamos por el chino. O sea, estaba feliz. Tenía el rostro hermoso porque su corazón estaba alegre. Dios fue preparando todo para que todas las cosas comenzaran a darse. Ahora su esposo, que tanto dice la palabra, que él tanto amaba a Ana, la amaba mucho. Ahora verla así alegre, feliz. Wow. Mi amor, es que oré a Dios y le pedí un hijo. Yo le dije que si me daba un hijo varón, yo lo iba a consagrar a él. Entonces dijo el Cana: bueno, no se diga más. Y comenzaron a trabajar. Y Dios dio la respuesta. Y Dios les entregó el niño. Y ves más adelante cómo Ana cumple, va y lo presenta delante de Dios, como hoy presentamos a Helen. Lo presentó delante de Dios y le dijo: acá está mi hijo, te lo presento, es tuyo. Y él fue criado en la casa de Dios y creció aprendiendo la palabra de Dios, y por eso se convirtió en un hombre grande. Y esa mujer que llamaban afligida ahora es la mamá de Samuel, ¿ok? Y cuando veían a Samuel el profeta, y que ungía reyes y que era un hombre grande de Dios, famoso en el mundo, ¿y quién es la mamá de ese? ¿Es Penina? No, es Ana, la que un día llamaban desamparada, la que un día le decían estéril. Es la mamá del gran Samuel. Dios cambió la tristeza en alegría. Dios honró las lágrimas de una mujer sincera, una mujer que se acercó a Dios para desgarrar su corazón delante de Dios. Dios le respondió y ahora la puso en alto. Como Dios siempre promete en su palabra, Él sirve la mesa delante de tus angustiadores. Así dice el Salmo 23, ¿o no? Entonces ahora la que la angustiaba, que era Penina, ahora tiene que ver cómo todos reconocen a Ana como la mamá de Samuel. La mamá de Samuel. ¿Pero quién es la mamá de ese muchacho? Ana. Wow. Cuéntame la historia. Y era un testimonio tremendo, porque entonces Ana contaba cuando estaba atribulada y cuando hizo esa petición a Dios, y Dios le respondió. Ana ya no estuvo más triste. Ana estaba feliz, y esa felicidad organizó todo. Y quiero mostrártelo aún más. En Proverbios 17:22 dice la palabra: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu alegre, el corazón alegre constituye buen remedio. O sea, Ana se fue alegre porque la palabra de Dios le había dado alegría. Aún no tenía ese niño en sus brazos, pero tenía la palabra, entonces estaba feliz. Y caminaba alegre y hacía todo lo que tenía que hacer en sus oficios diarios alegre. Lo que ella no sabía es que esa alegría era el remedio para su esterilidad. Porque el corazón alegre constituye buen remedio.
sin ella darse cuenta, la alegría de su corazón la estaba sanando. Porque la alegría es el remedio de Dios para sanar cualquier situación adversa. Dios te habla y te alegra. Su corazón, su palabra es alegría. La alegría, el gozo es algo muy importante para un hijo de Dios. Por eso dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque si tú estás alegre, tú estás fuerte. Porque si tú estás alegre, entonces el remedio está funcionando. Y no te preocupes si no ves resultados ya. Deja que el remedio haga su efecto. El corazón alegre es buen remedio. Que hay un dictamen negativo del médico y eso te ha traído preocupación. Y muchos pensamientos han llegado a tu mente de muerte que no te dejan avanzar y no te dejan sonreír como antes. Y entonces tus sueños también se cortaron. Porque es como si ya se te hubiera acabado el mundo y dices, ¿para qué soñar? ¿Para qué pensar en un destino a largo plazo si esta enfermedad vino a destruirme? Pues bueno, el Señor hoy tiene una palabra para ti, como lo dijo a través de Elí a Ana. El Señor te dice hoy, lo que tú pidas te será dado. Entonces descansa en la palabra de Dios, porque esa palabra te da alegría. Y si mantienes tu felicidad, si mantienes tu gozo, ese gozo será el remedio que sanará esa enfermedad. El gozo, la alegría te sanará. Aleluya. Mas el espíritu triste, dice acá, seca los huesos. Médicamente está comprobado que la tristeza reproduce las células malas en el cuerpo. La tristeza daña el organismo. Eso lo descubrieron los médicos hace un tiempo, pero está en la Biblia escrito desde hace siglos. Más de un milenio. Ya sabíamos lo que hoy los médicos descubren. El corazón triste hace que los huesos se sequen, hace que la salud se deteriore. Pero el corazón alegre es remedio para su cuerpo. Cuando tú sonríes, generas unos químicos en tu cerebro que traen sanidad, se reproducen las células buenas en tu cuerpo. Es más, cuando tú sonríes y tienes una vida feliz, envejeces lentamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Todos queremos ser muy jóvenes, ¿no? Y conservar nuestra juventud. Pero hoy te estoy dando la clave. Imagínense, sonríe y verás que te conservarás más joven. Porque la alegría te hace estar bien. Porque la alegría te da salud. La alegría es el remedio. Ahí está en la palabra del Señor, no lo digo yo. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu afligido seca los huesos. Cuando Dios habla, da alegría al corazón. Por eso el rey David decía: cuánto amo yo tu ley, de día y de noche es ella mi meditación. Tus dichos me han vivificado, decía el rey David. Tu palabra es como miel a mi paladar. Tu palabra es alegría. Tu palabra me levanta. Y lee, por ejemplo, el Salmo 119, donde David literal rinde un homenaje a la palabra de Dios, hablando de cómo la palabra es su todo. Su palabra, la palabra de Dios, es lo que hace que él esté bien en cada área de su vida. La palabra de Dios te da alegría y la alegría es el remedio. ¿Cómo te parece eso? Tremenda revelación. Que tú te sanarás si mantienes tu gozo. Es la forma como Dios opera en ti. Que se sane la esterilidad de una mujer que por muchos años intentó tener un hijo, con la alegría que Dios puso cuando dio una palabra. Esto es para prestarle atención y para que creerle a Dios hoy, que cualquier cosa que yo le pida a Él, con mi corazón sincero, con un corazón humillado delante de Él, Él va a responder. Y su palabra dada a mi corazón producirá una alegría que debo mantener y debo cuidar, porque esa alegría y ese gozo será el remedio para esa situación. No hay algo que la palabra de Dios no pueda solucionar. Todo en la vida, por terrible que parezca, puede ser solucionado con la palabra de Dios. Pero es para el que cree.
En Juan 16:33 Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confía, te está diciendo el Señor, confía en mí, confía en mis palabras. Estas palabras se las hablé para que en mí tengan paz. Escucha. La alegría y la felicidad no se produce por los logros obtenidos en la vida. Créeme, tú puedes trabajar arduamente para alcanzar tus metas y cuando las cumplas te sentirás vacío. Y dirás: ¿qué me pasa? Y trabajarás muy duro por tener otra meta más grande y cuando la logres igual el vacío estará. Si la Biblia lo dice, así es. Tu paz, tu alegría no está en los logros, no está en la solución de tus problemas. La paz y la alegría viene cuando Dios habla. Cuando Dios habla, viene la alegría y la paz a tu corazón. Y entonces esa palabra hará todo su trabajo, porque esa palabra producirá esa felicidad. Y ya te mostraré qué más hace. Es como ese ciclo, lo que Dios hace con su palabra. Porque la palabra tiene un ciclo como el agua. Así también hay un ciclo con la palabra. Desde que entra en ti, lo primero que produce en ti es alegría. Cuando tú escuchas esa palabra, se te alegra el corazón, ¿o no? ¿Te ha pasado alguna vez? Que tú estás ahí escuchando la palabra y comienza algo a moverse dentro de ti y algo comienza a pasar y ay Señor, y se prende un fuego y te emocionas y te alegras y aún no ha pasado nada, aún no tienes ningún milagro, pero esa palabra ya llenó tu corazón de paz y de alegría. Por eso Jesús dijo: estas cosas se las hablé para que en mí tengan paz. Todo lo que les hablé lo dije para que tengan paz. Les advierto, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, que yo vencí el mundo. Aleluya. Dice Salmos capítulo 16 versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Di conmigo: plenitud de gozo. O sea, un gozo pleno, una alegría plena. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Jesús hace la aclaración: que no se turbe tu corazón, no tengas miedo. La paz que yo doy no es como la que da el mundo. Yo les doy mi paz, les dejo mi paz. Puede que hayan aflicciones en este mundo en el cual tú estás, pero confía en mí. Mi palabra te sacará de esas aflicciones. Mi palabra será la alegría que tú necesitas. Y como ya lo leímos, la alegría será el remedio para esa enfermedad, para esa situación. Y dice: me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde Ana recibió esa alegría? ¿En qué lugar a Ana se le fue la tristeza? En la presencia de Dios. Ella fue, desgarró su corazón delante de Dios, le contó su situación y le presentó su petición. Y cuando lo hizo, entonces la tristeza se fue, porque Dios habló a través de Elí. Ella recibió esa palabra, ya no estaba la tristeza en su corazón. Así como a Ana la tristeza se le fue cuando estaba en la presencia de Dios y cuando escuchó su palabra, así también pasará contigo. Es en la presencia de Dios donde hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre, porque es ahí en la presencia de Dios donde recibirás la dirección para tu vida. Dios te dirá: mira, es por aquí salimos. Esta es la decisión que debes tomar, que te llevará a eso que tanto estás buscando. Dios te mostrará las sendas de tu vida. Pero mira lo que dice en Santiago, en el capítulo 1, versículo 2. Esto es poderoso. Escucha. Dice Santiago aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tal Santiago lo que nos dice acá, no? Tengan por mucho gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Se están leyendo conmigo o no?
Es que no estaba el versículo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hago una pausa acá. Aquí Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando algo que es importante saber. Es necesario que vengan pruebas, porque en las pruebas es donde se desarrolla la paciencia. ¿Sí estás conmigo? Y la paciencia tiene una obra completa. ¿Cuál es? Nos da perfección, nos da cabalidad y suple todo lo que nos falta. ¿Sí o no? ¿Sí lo estás leyendo conmigo? Entonces tú vas a la presencia del Señor, tú escuchas la voz de Dios y la palabra de Dios produce una alegría, y esa alegría es el remedio, porque esa alegría produce una paciencia que luego producirá en nosotros perfección, producirá en nosotros cabalidad y también suplirá todo lo que falte. Es lo que encontramos acá en la palabra del Señor. Continúa leyendo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Entonces acá dice el apóstol, dice Santiago, dice: cuando ustedes estén en alguna dificultad, en alguna prueba, tengan gozo, alégrense, porque esa prueba va a producir que su fe sea más fuerte, va a producir paciencia, y la paciencia es uno de los tesoros espirituales más grandes que puede tener un hijo de Dios, porque la paciencia no es un tesoro natural, no es algo tangible, es un tesoro espiritual. La paciencia es algo muy valioso para nosotros los hijos de Dios, porque la paciencia nos da perfección. La paciencia nos hace cabales, y la paciencia es la que produce todo aquello que nos hace falta. Tremendo. Tú puedes estar tranquilo, estar confiado, porque cuando Dios te habla, Él te da una alegría en tu corazón, y esa alegría es el remedio, y entonces se produce una paciencia. La paciencia te lleva a tener una vida más perfecta, a ser una persona más cabal, y eso te dará todo lo que te falta, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra también que nuestra fe es probada, ¿verdad? Dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos se saben ese versículo? Lo repetimos y lo repetimos, pero te voy a enseñar algo, presta atención. Dice el versículo: sabemos, o sea, damos por hecho. Esto es una verdad inherente, esto no tiene negociación, es la inmutable palabra de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, las malas que te ocurren, las cosas difíciles que tienes que atravesar, si tú amas a Dios, entonces todas esas cosas obrarán para bien. ¿Pero qué es amar a Dios? Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amar a Dios no es decirle: te amo, Dios. Amar a Dios no es sentir algo bonito, ay, sentí algo tan lindo, entonces amo a Dios. No, amar a Dios es guardar su palabra. ¿Sí estás conmigo? El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará. Todo va enlazado, todo lo que estamos hablando hoy va enlazado. Porque tú puedes decir que amas a Dios cuando estás poniendo en práctica la palabra de Dios, cuando estás obedeciendo a la palabra de Dios. Ahí estás amando a Dios. Y en el versículo que acabamos de leer dice que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto no es para todo el mundo, esto es para los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Si tú lees el Salmo 91, que es tan famoso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es un salmo lleno de promesas de protección, ¿no? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y bueno, tú te lo sabes. Pero luego dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y allí se concluye este salmo, porque todas esas promesas son para los que han puesto su amor en Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra. Si tú guardas su palabra, la crees, la obedeces, tú estás viviendo ahí en esa obediencia, entonces puedes decir tranquilamente y confiadamente que amas a Dios y tomar esta palabra para ti, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará a bien. Es Dios quien está tomando cada episodio de tu vida como una ficha y Él las va armando, las va poniendo. En el momento no entiendes lo que Dios está haciendo, pero cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, ves que Dios estuvo en cada uno de esos problemas que viviste. Que cada cosa que pasaste, Dios la usó para levantarte, para bendecirte. Porque es en los tiempos de aflicción donde salen las cosas más grandes de Dios para nuestra vida. Créanme, así es con Dios. Esta iglesia nació en un momento muy triste de mi vida. Yo estaba llorando, yo estaba como Ana, desgarrado en mi corazón. O quizá peor que Ana, no sé. Estaba llorando delante de Dios porque la hija que esperábamos había muerto. Nació, duró 3 días viva, murió. Y yo lloraba a la madrugada en esa sala de esa clínica. No había nadie más. Yo estaba de rodillas en la mitad de esa sala llorando. Y fue justo ahí donde Dios me habló, donde Dios habló a mi corazón. Yo tenía mi corazón destrozado y muchos reclamos delante de Dios por lo que estaba ocurriendo. Y el Señor ahí me habló. Me habló de que comenzara esta iglesia en la cual ustedes hoy están. Yo no entendía las cosas. Estaba despidiendo una hija biológica, pero estaban naciendo miles de hijos espirituales. Cosas que uno no entiende en el momento. Y no estoy culpando a Dios por lo que pasó, porque yo sé que Dios es bueno. Y no es que Él haya matado a mi hija para enseñarme o para darme otro tesoro. No, lo que pasa es que aún en medio de las adversidades y en medio de los ataques del diablo y de las situaciones difíciles que tengamos que pasar en la vida, Dios toma todo eso, lo organiza para crear cosas grandes, cosas poderosas en nosotros. Y muchas veces los tesoros más grandes los encontramos en la mitad de las aflicciones. Porque a los que aman a Dios, todo, escúchame, todo obra para bien. Todo, aún lo que ni siquiera entiendes en el momento. Aleluya. Entonces dice Santiago: ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Alégrate mucho, porque de esos momentos difíciles Dios va a sacar cosas extraordinarias. Alégrate mucho porque Dios va a levantar algo bueno. Dios está planeando ahí. Dios, en medio de los planes del diablo para destruirte, Dios está creando propósitos. Dios está uniendo, poniendo de acá un poquito, de acá otro poquito, hasta formar un gran propósito. Pasa el tiempo y entonces comienzas a entender mucho mejor las cosas. Y sabes que de cada situación difícil, de ahí Dios sacó tesoros y te los entregó. Formó tu paciencia, te enseñó a ser una persona como Él.
Porque toda esa palabra que Dios te habló produjo alegría. Y toda esa alegría produjo paciencia. Y esa paciencia te dio perfección. Y te dio cabalidad. Y suplió tus necesidades. Y pasó algo también poderoso cuando atravesaste esos momentos difíciles. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, la fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escucha esto, porque esto es precioso. La fe tiene que ser sometida al fuego, a prueba de fuego. Porque en el fuego es que la fe se perfecciona. Cuando tú pasas por medio de fuegos muy fuertes en tu vida, estás desarrollando fe, y ahí está el otro ingrediente fundamental para obtener las promesas de Dios. Porque la palabra dice que con fe y con paciencia se heredan las promesas. Entonces se produce una alegría que es el remedio que trae paciencia. Pero también en medio de la aflicción se produce algo, y es que la fe se refina como el oro en el fuego. Y dice la palabra: porque la fe es mucho más preciosa que el oro. Y te digo esta mañana esto: no existe algo más valioso en esta tierra que la fe. Tú con oro no puedes comprar fe, pero tú con fe sí puedes obtener oro. Tú con fe puedes tener muchas riquezas. La fe te puede dar bienes materiales, la fe te puede dar sanidad, la fe te proporciona esa salud, la fe te puede dar una buena familia, una buena esposa, etcétera, etcétera, etcétera. La fe es el bien más valioso que tú puedes tener en esta vida, que viene de la mano de Dios. Una fe refinada en el fuego. Cuando el Señor escribe la carta a la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, le dice así: tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero yo te digo que eres un pobre, miserable, ciego y desventurado. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Cuál es ese oro refinado en fuego? La fe que al pasar por el fuego se refina, y esa fe te hace rico. Escúchame, y cuando yo hablo de riqueza, no solamente hablo de las cosas materiales que puedan venir como resultado de tener una gran fe, sino de todo el paquete que incluye Dios, diciéndote: si tú crees, si tu fe crece, entonces pide lo que quieras, porque todo te será dado. Para el que cree, todo es posible. Necesitas crecer en fe, y es en las aflicciones donde recibes ese oro refinado. El oro más puro, el oro más valioso, es ahí de donde tú lo sacas. Encuentras los mejores tesoros. Entonces tomas la fe que Dios te da, y tomas la paciencia que desarrollaste a través de esa alegría que fue el remedio que Dios te entregó a través de su palabra. La tienes y las unes, y cuando unes esas dos, ¡pum!, es el detonante, es la bomba. Porque con fe y con paciencia se heredan las promesas. Todas las promesas de Dios son tuyas si tienes estos dos ingredientes en tu vida. Aleluya. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora presta atención a lo que sigue, porque aquí se nos une otro cable con lo que veníamos hablando. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Escucha: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta parte de la Biblia es preciosa, porque cuenta una verdadera historia de amor. Una
historia de amor de esas únicas, porque tú te enamoraste de alguien que no has visto nunca en la vida. ¿Por qué te enamoraste de él? ¿Porque lo viste? No, porque le creíste. ¿Sí estás conmigo? Es lo que dice el versículo. El amor a Dios en una persona, por eso dije hace un rato, está cuando esa persona cree lo que Dios le habla. Hoy no puedes ver al Señor, pero sí puedes escucharlo. Dios te está hablando todo el tiempo. Si tú miras, los hombres y las mujeres son diferentes, porque un hombre es cautivado por lo que ve. Para el hombre es importante lo visual. Él ve a la mujer y le parece hermosa y le parece linda, y entonces, wow, me gusta, la amo, y se enamora, y es un amor basado en lo visible. Las mujeres son diferentes. Las mujeres se enamoran más por lo que escuchan que por lo que ven. ¿Es así o no? Entonces llega el hombre y le dice muchas cosas lindas y ella, divino. Puede ser el más feo, pero si le dice cosas lindas, dice. Ahí está el dicho, así seas feo, pero si tienes parla, ya, dicen, ¿no? Que la mujer se enamora por lo que escucha. No siempre, no es una ley, pero si sacamos un porcentaje, la mayoría de los hombres están más concentrados en lo visual, ¿es así o no? Y las mujeres en lo que escuchan. Y es por eso que por lo general, no es una regla, pero por lo general, el amor de las mujeres es más sincero que el de los hombres. Porque cuando el hombre ya no ve lo que quiere ver, entonces se va hacia otro lado. Porque su amor estaba basado en lo que veía. Y entonces es cuando vemos hombres que abandonan esas mujeres de su juventud, que le entregaron su vida, su cuerpo, todo, y se van con otra que físicamente llena sus expectativas. Eso no es un verdadero amor, ¿verdad? Eso es un amor traicionero. Eso pasa generalmente en el mundo, pero no en los hijos de Dios, mucho menos en esta iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos hombres de Dios están acá? Que aman a sus esposas, que las quieren. Y si le sale el gordito, la ama más. Amén. Y si le quedó la estría después del embarazo, ama esa marca porque sabe que es una marca de un amor, de algo lindo, de un regalo, de un hijo que nació. Entonces no deja de amarla solo que porque no ve lo que veía antes, sino que su corazón está aferrado a ella. Así somos los hombres de Dios, ¿no? Así deberíamos ser todos los hombres de Dios. Los hombres del mundo no. Pero ¿a qué quiero llegar? El amor de las mujeres muchas veces es más sincero y más fiel que el de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres se concentran más en lo que oyen que en lo que ven. Y hoy nosotros amamos a Dios no porque lo vemos, sino porque lo oímos. La voz de Dios, la palabra de Dios entra en nuestro corazón y nunca lo hemos visto, pero lo escuchamos todo el tiempo. Entonces estamos profundamente enamorados de Él, ¿sí o no? Y ese amor es puro, ese amor es sincero, ese amor no se basa en la vista, este amor es por fe. Porque la fe es ver lo que no se ve. Porque la fe es sostenerse uno como viendo al invisible. Es concentrarse en sus palabras y creer que sus palabras son verdad para mí. Entonces estamos enamorados de Dios. Y hoy tenemos un amor que es mucho más profundo y mucho más verdadero que cualquier otro amor. Porque el amor que tenemos a Dios se basa en lo que Él nos dice, no en que lo veamos o no lo veamos. ¿Sí estás conmigo? Esto es precioso, ¿no? Porque Él está acá, Él es real y lo amamos profundamente y se nota ese amor porque obedecemos su palabra. El que me ama, mi palabra guardará y vendremos a Él, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí dice la palabra del Señor que tú puedes creer en Jesús,
aunque no lo veas, aunque ahora no lo veas, puedes alegrarte con gozo inefable y glorioso, porque sus palabras producen esa alegría. Y Dios se vuelve tan real para nosotros y entendemos que es mucho mejor así, porque al no verlo, nuestro amor es real. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, dice la palabra. Hermoso, ¿no? Eso es algo muy lindo, porque tú amas al Señor con todo tu corazón, porque lo escuchas. Su palabra te enamora, su palabra te produce fe, su palabra te da alegría en el corazón, y entonces vives confiado y todo el efecto comienza a darse en ti. Esa alegría produce paciencia, es el remedio. Esa paciencia te hace una persona perfecta. Esa paciencia te hace una persona cabal, suple lo que te falta. Y entonces nace la fe. La fe y la paciencia se unen y comienzas a heredar todas las promesas de parte de Dios. Estás profundamente enamorado de un Dios que nunca has visto, pero que siempre escuchas. Y no cierres tus oídos al Señor, porque entre más lo escuches, más enamorado vas a estar de Él. Porque es su palabra lo que te enamora. Esto es una verdadera historia de amor. Qué lindo, ¿no? Ahora te imaginas cuando lo veas. Wow. Ya muy pronto. Ya casi lo veremos cara a cara. Cuando Jesús se aparece a los discípulos después de resucitar, no estaba Tomás. Entonces le contaron a Tomás, vimos a Jesús, Jesús se apareció, era Él, se presentó y Tomás dijo, no, si yo no meto mi dedo en el hueco de su mano, yo no voy a creer que era Jesús. Si yo no meto mi mano en el costado donde lo atravesó la lanza, yo no creo que sea Jesús. Entonces Jesús se les aparece otra vez y se les presenta físicamente. Y cuando Tomás lo ve, se postra delante de Jesús. Jesús le dice, ven Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. Y él, no, mi Señor y Dios, decía. Y Jesús le dijo, ¿creíste porque viste, Tomás? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y ahí el Señor hablaba de nosotros, porque Él se fue al cielo, nos dejó su Espíritu Santo, y desde entonces es bienaventurado todo aquel que en Él cree, aunque no lo haya visto. Tú no tienes una imagen física de Jesús, pero tienes su palabra, y su palabra es suficiente para ti. Y su palabra te enamora, y su palabra te produce alegría, y su palabra te produce fe, y en su palabra puedes descansar, y su palabra hace que tu corazón esté aferrado a Él. Vivirás con Él y ya no existirá más tristeza, y el gozo del Señor será tu fuerza. Y por eso puedes dar testimonio que Él está ahí. Aleluya. Qué lindo. Qué hermoso es escuchar la voz. Tú estás hoy caminando con un Dios que es más real que cualquier cosa visible. Porque Él es más real que la materia. Él creó la materia. Él es el Dios todopoderoso, el autor de la vida, el verbo hecho carne. Él es el Señor, Él es la palabra hablada, Él es el pan del cielo, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú estás en Él tienes la verdad, el velo se te quita. Cuando tú estás con Él entonces tienes vida, vuelves a respirar, estás alegre, hay paz en tu corazón, la tristeza se va. Vienes ante Él, oras a Él, Él te escucha, Él te responde, ves los milagros, ves lo que Él hace. No lo ves a Él, pero lo ves en todo lo que pasa en tu vida. Y te convences cada día más que Él es real. Y aunque muchos quieran derrocar tu fe, y aunque muchos te digan que estás loco por lo que crees, la convicción en tu corazón es más profunda que las voces que escuchas externas a la voz interior. Porque tú sabes que el Espíritu de Dios te está recordando todo el tiempo que Jesús está ahí, que Él es real, que lo conoces aunque nunca lo hayas visto. Eso se llama fe. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Con razón dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios hubiese podido presentarse físicamente y ya está. Pero entonces ¿dónde estaría la fe? No sería fe, sería vista. Sí, yo lo vi, yo sé. Yo vi a Jesús así, si es real. Yo lo conocí, yo lo vi, Él es así, así, así.
Yo vi sus ojos, pero ninguno de los que está acá seguramente puede decir eso. Pero todos aquí seguramente sí podemos decir, lo conozco. No porque lo haya visto, he escuchado su voz. Lo he visto en todas las cosas que Él hace. Físicamente nunca lo han visto mis ojos, pero puedo dar testimonio que vive, que es real, que habita en mi corazón. Es mi paz, es mi alegría. Él echó fuera mis temores, Él elevó mi fe, Él me levantó, Él me dio una vida nueva. Hoy soy lo que soy porque Él existe en mi vida, porque Él está aquí. Aleluya. Porque es verdad, no es un cuento de hadas, es verdad. Dios es real. Dice la palabra: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás, ni adorarás. Porque yo no quiero que tengas una imagen, yo quiero que me tengas a mí viviendo en tu corazón. No necesitas una imagen para creer. Lo que necesitas es fe. Es escuchar mi voz. Escucha mi palabra, y mi palabra te hará alguien que está profundamente enamorado de mí. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Tú estás hoy aquí porque sin ver crees. Dios te llama bienaventurado, lo que significa que en todo lo que hagas te irá bien en esta vida. Bienaventurado significa que eres doblemente bendecido, que a todo lo que te arriesgas te irá bien en la vida. No tengas miedo si el diablo te está diciendo que vas a fracasar. Escucha la voz de tu Creador, porque su voz es suficiente, su palabra es suficiente. Y si tú crees sin ver, entonces eres bienaventurado. Dile: diablo mentiroso, no creeré tus palabras. Dios me habla, yo lo escucho, me enamoro cada día más de Él. Por eso me irá bien en la vida. Y el final de mi vida será mi eterna salvación. Por lo tanto, vivo tranquilo, vivo feliz y no escucho las voces negativas. Aleluya, aleluya. Todo está en escuchar la voz de tu Señor. Tú escuchas la voz y te produce alegría. Una noche, nuestra niña Luciana nos despertó como a la 1 de la mañana llorando porque le dolía un oído. Gritaba del dolor. Tratamos de calmarla, le dimos Dolex, no era suficiente. Dormía un poquito, se despertaba otra vez gritando. Me decía: papá, me pica, es como si sintiera picadas en mi oído, no puedo, me duele, y gritaba del dolor. Entonces yo le dije: tranquila, hijita, déjame, lloro por ti. Le puse mis manos y oré en el nombre de Jesús, estás sana. Terminé de orar, ella me dijo: no, papá, no funcionó, me sigue doliendo. Entonces yo, me sigue doliendo. Mi esposa me dijo: ¿qué hacemos, amor? ¿Nos vamos para el médico? Yo le dije: pues va a tocar. Ya nos íbamos a levantar para irnos a la clínica de urgencias a ver qué es lo que le pasaba a nuestra hija, porque han pasado horas y ella lloraba, gritaba del dolor. Entonces yo le dije: hijita, espérate, le damos la palabra del Señor. Y yo abrí las escrituras en el Evangelio y comencé a leer a Jesús cuando sanaba enfermos. Y comencé a leerle y a leerle. Ella estaba llorando, de repente solo sollozaba y escuchaba todo lo que yo le leía. Y después de un rato de leer, leímos como 2 horas la Biblia. Y acá está mi esposa, que sabe que es así, y mi hija también. Leí como 2 horas la palabra del Señor. Mi esposa se quedó dormida. Recibió la revelación en sueños, pero Luciana se quedó despierta, con sus ojotes abiertos y escuchándome, y era atenta escuchándome. La palabra estaba haciendo algo en ella. Entonces yo seguía leyendo y le seguía leyendo, y era concentrada. De un momento a otro comenzó a llorar. Y lloraba y lloraba. Yo le dije: amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Me decía: papá, es que Jesús es muy lindo. Es que Jesús es muy lindo. Y lloraba. Y lloró como 1 hora en la presencia del Señor. El Señor la tocó. Su palabra le dio algo tan hermoso en ese momento, que fue un remedio, fue una sanidad. Y ella lloraba y me decía: papá, léeme más, no pares de leer. Y yo seguía leyendo y ella seguía llorando. Yo nunca había experimentado eso. Mi hija nunca había tenido un toque de Dios. Esa fue la primera vez en su vida que experimentó qué es tener el toque de Dios en su vida. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y después de un rato de que ya estábamos llorando, yo tenía mucho sueño también. Le dije: hijita, ¿cómo estás? Me dijo: papá, ya no me duele.
no me duele nada. Ok, entonces descansa. Le di un beso, se acostó y durmió como un bebé. Y al otro día llegó al colegio a contarle a todas las profesoras: Dios me tocó anoche, Dios me tocó anoche. Y era para ella algo maravilloso. Dios me tocó anoche. Y es que eso es su palabra. Es una niña de 6 años, en ese momento tenía 6 años. Ella no estaba fingiendo, ella no estaba actuando, ella no estaba tratando de mostrar algo. No, era verdad lo que estaba pasando. Su palabra era la medicina que ella necesitaba. Esa palabra le dio la alegría, y la alegría era ese remedio. Esa palabra tocó las membranas más profundas de su ser y la hizo conmoverse delante de Dios Todopoderoso, y su palabra la sanó. Su palabra es todo lo que tú necesitas. Así como Ana escuchó cuando Dios a través de Eli le dijo: ve en paz y hágase conforme has pedido. Y se fue con esa palabra, y la tristeza ya no estuvo más en ella, y la palabra de Dios comenzó a ser un remedio que la transformaba, que la limpiaba, que sanaba su esterilidad. Asimismo, la palabra que el Señor te trae a ti esta mañana, hoy, produce la alegría, y la alegría es el remedio, es lo que te da la sanidad. Porque esa alegría te produce una paciencia que es un tesoro para ti que estás en Cristo. Y te produce una fe tan grande que cuando las fusionas, entonces tendrás todas las promesas de Dios. En Habacuc, capítulo 3, versículo 17, y termino con este pasaje, dice así, escucha: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Creo que está hablando de una situación dura. Una persona de campo que no tenga ovejas, que se le murieron sus animales, que no estén produciendo sus cosechas, eso habla de una tragedia, ¿no? De una situación muy difícil. Pero mira lo que dice Habacuc: aunque pase todo esto, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor. Aleluya. Con todo lo que pase, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Hoy es mi decisión. Soy feliz porque Dios me ha hablado. Soy feliz porque Dios me ha dicho algo. No importa si el problema está ahí presente aún, tengo su palabra, y su palabra tiene el remedio. La alegría me mantendrá feliz, esa alegría sanará ese problema. Y dice el versículo que sigue así: Jehová el Señor es mi fortaleza. Di conmigo: Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Qué es el Señor para ti? Tu fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. Porque lo que tú necesitas, de verdad, no es que se solucione tu problema. Él se solucionará. Lo que tú necesitas es fortaleza. Porque no puedes quedarte sin cruzar este proceso, porque este proceso será la fuente de los tesoros para una vida que viene llena de abundancia. Entonces no trates de saltarte un proceso, más bien dile a Dios que seas tú mi fortaleza en este tiempo, para yo poder cruzar y pelear esta batalla con fe y mantener mi gozo en medio de la aflicción. Con todo me alegraré en ti, me gozaré en el Dios de mi salvación. Tu palabra es suficiente para mí, Señor. Y entonces saldré de esta, y cuando tenga la bendición o la petición con la respuesta de lo que pedí, ese día diré solamente: gloria a Dios. La felicidad no llegó como resultado de la respuesta. No, la felicidad llegó a mi corazón el día que escuché su palabra, porque desde ese día todo comenzó a ser cambiado en mi vida. Su palabra es tu fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué dice aquí Habacuc? Habacuc está diciendo: me alegro, me gozo en medio de lo que esté cruzando, no me importa, decido alegrarme. Tu palabra me fortalece, porque aunque hoy estoy en este hoyo profundo, creo que tú harás mis pies como los de una cierva, y me treparás a lo alto de las rocas, en las montañas, en lugares muy altos me pondrás. Yo lo creo, Señor. Aunque esté en este hueco, me alegraré, me gozaré en ti, Señor, porque es la alegría lo que me sacará de acá y me llevará a esos lugares altos.
Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tienes la palabra de Dios y su palabra es alegría. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Ponte sobre tus pies. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Más palabra. Sé como el rey David, que amas la palabra del Señor. Déjate enamorar de Dios, no porque lo veas, sino porque te habla. El sonido de su voz es lo que enamora tu corazón de Él. Él no va a callar. Él siempre tendrá una palabra para ti. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí al Señor? Quiero tu palabra, dile, quiero tu palabra cada día más. Quiero siempre escuchar esa dulce voz que me llena. Háblame siempre, Señor. Estoy dispuesto a escucharte y vivir en esa alegría que produce tu palabra, Señor. Quiero escuchar